Cocodrilo se enfrenta a una astuta manada de leones que le ha robado el futuro a su cría. ¿Será suficiente el instinto protector de una madre para vencer el poder de los despiadados depredadores? Míralo hasta el final, no te lo pierdas. La naturaleza salvaje es brutal, donde la supervivencia depende de reglas estrictas. Pero la sequía es un enemigo común que empuja a la manada de leones a la orilla. Tienen hambre y sed, necesitan agua y sombra. En su viaje descubren un nido de huevos de cocodrilo junto a la orilla. Bajo el lodo del río Nilo se esconden huevos de cocodrilo a punto de eclosionar. Una comida fácil y rica en proteínas. El hambre lleva a la manada de leones al borde de la temeridad. Liderados por las hembras, rodean el nido de huevos. La cantidad es su arma y la oportunidad su objetivo. La madre cocodrilo emerge del lodo luchando con sus instintos maternales y sus afilados dientes. Intenta proteger el nido atacando a quienes se atreven a acercarse. Pero la manada de leones es demasiado grande. El desenlace ya está decidido. Los huevos son aplastados, saciando parcialmente el hambre de los depredadores. La madre cocodrilo se retira indefensa, abandonando a sus crías. Pero esta comida no satisface el hambre de la manada de leones. La pelea animal termina. Un silencio aterrador se instala como una pausa en el ciclo infinito de vida y muerte. Bajo las aguas turbias, la madre cocodrilo observa en silencio a sus enemigos, esperando una oportunidad de venganza.
La pérdida a veces puede convertirse en el catalizador de una adaptación más brutal. Una leona está en la etapa final del embarazo. Una nueva tragedia se está gestando. Cazador y presa, sus roles comienzan a cambiar. Una leona se separa de la manada para dar a luz. Nacen nuevas vidas. Después de 6 semanas las devuelve a la manada. Pero la vida siempre conlleva peligro. Aparece un extraño león macho. Posee un instinto brutal eliminar a los cachorros que no son de su linaje para afirmar su dominio. Permanece solo, pero posee la fuerza de un conquistador. Cree que las leonas temerán su poder. Pero se equivoca. Las leonas no ceden. Usan su número para rodearlo, atacando repetidamente en grupo. La densa espesura limita la fuerza física y la visibilidad del león macho, lo que provoca su derrota ante la unidad de las leonas. El invasor se ha retirado, pero el calor no. Bajo el sol abrasador, la sed aún persiste. Impulsada por el instinto, la manada de leones se dirige de nuevo hacia el río. Ignoran que bajo la superficie un par de ojos ya los esperan. La sed de los leones se convierte en la oportunidad del cocodrilo. Dos fuerzas, dos heridas, se enfrentan ahora en una batalla entre especies. El río es el único paso y también donde se esconde el depredador. La manada se mueve con cautela, pero el agua no pertenece a quienes tienen melena.
Desde debajo del río, un destello negro azabache surge. La madre cocodrilo contraataca. No hay rugido de advertencia, solo agua explosiva y terror. Arrastra a un joven león directamente hacia abajo. La manada entra en pánico, pero sus garras se vuelven inútiles. Aquí la mayoría ya no es una ventaja. El cazador de ayer se ha convertido en la presa de hoy. La lucha animal se completa. El ciclo continúa frío, implacable e implacable. El dosel del Amazonas bloquea hasta un 80% de la luz solar, creando un mundo oscuro y húmedo debajo. Ahí prospera un ecosistema complejo donde plantas, insectos y animales compiten sin tregua. Más de 40,000 especies de plantas, muchas con valor medicinal, florecen en este entorno. Acompañadas por jaguares, anacondas y pirañas. Sus ríos, que transportan el 20% del agua dulce del planeta, alimentan toda esta biodiversidad. Pero la deforestación rompe ese equilibrio, reduce las lluvias y pone en peligro los ecosistemas de todo el mundo. Los Yanomami y otros pueblos indígenas dependen de la selva para su alimento, medicina y refugio. Transmitiendo su conocimiento por milenios. Sus tradiciones resaltan la armonía con la naturaleza, viendo al Amazonas como un ser vivo. En lo económico, la selva sostiene a millones de personas mediante recursos sostenibles como el caucho y las nueces. Sin embargo, la tala y la minería ilegales erosionan esos beneficios, desplazando comunidades y dejando cicatrices en la tierra. Depredadores silenciosos como jaguares y anacondas recorren sus dominios, encarnando la fuerza bruta de la selva. Su supervivencia depende del delicado equilibrio de este ecosistema. A medida que la deforestación avanza, sus hábitats se reducen, empujándolos hacia la extinción.
Las historias no contadas del Amazonas de resistencia, equilibrio y lucha nos llaman a proteger este cordón vital de la vida. La anaconda, un animal salvaje de tamaño descomunal, domina las aguas del Amazonas como la serpiente más grande del mundo. Puede alcanzar hasta 9 metros de largo y pesar más de 540 kilos. Sus escamas verde oliva le permiten camuflarse entre los pantanos y ríos, volviéndose casi invisible. Este depredador solitario prospera tanto en el agua como en tierra firme. Su camuflaje le da ventaja para ocultarse bajo el agua, donde puede permanecer sumergida hasta 10 minutos mientras espera a su presa. Por todo esto es un sujeto perfecto para un documental de vida silvestre. Dotada de fosetas sensibles al calor, la anaconda detecta a animales de sangre caliente como capibaras, venados, e incluso jaguares en plena oscuridad. Acecha cerca de las orillas o en aguas poco profundas, confiando en su sigilo. Cuando ataca lo hace con rapidez y precisión. La anaconda se enrolla alrededor de su presa con una fuerza muscular descomunal, capaz de romper los huesos de un caimán o asfixiar a animales más grandes en cuestión de minutos. Este poder aplastante asegura que pocos logren escapar de su dominio. La naturaleza anfibia de la anaconda le permite moverse con facilidad entre la tierra y el agua. Nada con destreza usando la fuerza de su cuerpo para recorrer los ríos turbios. Mientras que en tierra se desliza entre la densa vegetación. Su dieta incluye peces, aves, mamíferos y en ocasiones caimanes, lo que confirma su papel como depredador ápice. Para el pueblo guaraní es el Emboy Tui, un guardián sagrado de los ríos que aumenta su misterio. ¿Acaso alguna criatura puede escapar de su letal abrazo?
A pesar de su fuerza, la anaconda enfrenta desafíos. Como criatura solitaria, depende únicamente de sus propias habilidades en el competitivo ecosistema amazónico. Relatos históricos de exploradores españoles del siglo XVI exageraban su tamaño. Afirmando que alcanzaba hasta 15 metros. Pero incluso hoy su verdadero poder y naturaleza esquiva siguen cautivando a investigadores y cineastas. La anaconda permanece como símbolo de fuerza bruta y misterio, un verdadero titán. Entre los animales salvajes del Amazonas, en un documental que explora a las criaturas más formidables de la naturaleza. Pero en la selva amazónica, no solo los gigantes resultan aterradores. Una diminuta criatura provoca el dolor más intenso. La hormiga bala de poco más de 2.5 centímetros de largo provoca la picadura más dolorosa del mundo de los insectos. Calificada por encima del nivel 4 en el índice de dolor por picaduras, su veneno causa una agonía intensa. Semejante a caminar sobre brasas ardientes con clavos atravesando los pies. Una sola picadura puede atormentar a una persona durante 24 horas. Gracias a una neurotoxina que interrumpe los canales de sodio en el sistema nervioso. El pueblo Sateré-Mahue del Amazonas utiliza esta picadura en un rito de iniciación, poniendo a prueba el valor frente a la arma más feroz de la naturaleza. Un estudio de 2025 de la Universidad de Queensland revela que su veneno podría servir para desarrollar nuevos medicamentos contra el dolor, transformando esta agonía en medicina potencial. A pesar de su tamaño reducido, las hormigas bala son agresivas y atacan todo lo que amenace a su colonia. En el duro ambiente amazónico demuestran que la fuerza no depende del tamaño. Estas hormigas viven en colonias de miles de individuos construyendo sus nidos al pie de los árboles. Las obreras de alrededor de 2.5 centímetros de largo buscan alimento mientras que la reina, un poco más grande, pone los huevos que mantienen la colonia.
Sus cuerpos de color marrón rojizo, oscuro, se confunden con el suelo de la selva, lo que las hace difíciles de detectar. Hasta que su aguijón ataca. Una sola hormiga bala. Puede paralizar a pequeñas presas o ahuyentar a animales más grandes, incluidos los humanos, gracias a su veneno. Agricultores y excursionistas en el Amazonas suelen encontrarse con ellas y aprenden a evitar su territorio. El dolor de una picadura puede causar hinchazón, enrojecimiento e incluso fiebre, en algunos casos prolongándose durante todo un día. Más allá de su temida picadura, las hormigas bala cumplen un papel clave en el ecosistema. Controlan poblaciones de plagas al alimentarse de insectos más pequeños y de restos vegetales. Sus colonias airean la tierra, favoreciendo el crecimiento de las plantas. Sin embargo, su feroz defensa las convierte en una presencia temida dentro de la selva. Los científicos continúan estudiando su veneno con la esperanza de descubrir avances médicos para el tratamiento del dolor crónico. Mientras el suelo de la selva oculta pequeños horrores, los ríos esconden gigantes, un verdadero depredador que acecha en silencio, esperando a su presa. Esta criatura, mucho más grande que la hormiga bala, gobierna las aguas con un poder inigualable, sembrando miedo en todo lo que entra en su dominio. Las profundidades del Amazonas guardan peligros que empequeñecen la diminuta pero poderosa picadura de la hormiga. El caimán negro, depredador dominante entre los animales salvajes de los ríos amazónicos, es un reptil gigantesco que puede alcanzar hasta 6 metros de largo y superar los 900 kilos de peso. Su mordida ejerce la mayor fuerza de cualquier depredador del Amazonas, capaz de triturar huesos.
Se alimenta de pirañas, peces jóvenes, anacondas e incluso capibaras, mostrando un apetito insaciable. Su capacidad para ralentizar el ritmo cardíaco le permite sumergirse por más de 30 minutos, mientras acecha a sus presas en aguas turbias. Para el pueblo ticuna, el caimán negro es el Yacumama, un espíritu del río venerado. En rituales para atraer la lluvia, símbolo de poder desatado. En los documentales de vida silvestre, el caimán negro aparece como el soberano absoluto de las aguas amazónicas, escondido bajo la superficie, listo para atacar. Estos caimanes son solitarios y reclaman vastos territorios a lo largo de ríos y bosques inundados. Los adultos tienen una piel oscura, casi negra, que les ayuda a confundirse con el agua. Sus ojos y fosas nasales se sitúan en lo alto de la cabeza, lo que les permite permanecer casi invisibles mientras vigilan a sus presas. Por la noche, sus ojos brillan en rojo bajo la luz. Una visión escalofriante para cualquiera que navegue por el río. Las hembras ponen hasta 60 huevos en nidos hechos de lodo y plantas, protegiéndolos con ferocidad. Las crías de unos 30 centímetros de largo enfrentan amenazas de aves y peces grandes. Pero los adultos casi no tienen enemigos naturales. Un solo caimán puede derribar a una presa tan grande como un tapir, arrastrándola bajo el agua hasta ahogarla. El papel del caimán negro en el ecosistema es fundamental. Controla poblaciones de peces y otros animales, manteniendo el equilibrio en los ríos amazónicos. Sin embargo, la pérdida de hábitat y la caza por su piel en el siglo XX llegaron a poner en peligro a la especie. Los esfuerzos de conservación han permitido que sus poblaciones se recuperen. Pero el caimán sigue siendo un depredador temible. Su tamaño, fuerza y sigilo
lo convierten en la mayor amenaza para todo lo que habita sus aguas. Pescadores y pobladores respetan su territorio sabiendo que un solo paso en falso podría ser fatal. ¿Quién se atreve a desafiar al rey oscuro del río? A pesar de su dominio, incluso el caimán negro debe mantenerse en guardia. Porque hasta el caimán puede temer a un ejército astuto, pequeño pero feroz. Conocido como los leopardos del río. Estos diminutos depredadores, muy distintos al caimán, desafían su reinado con ataques implacables. Demostrando que en el Amazonas el peligro adopta muchas formas. En los ríos del Amazonas el peligro va más allá de dientes afilados y garras. Un depredador invisible empuña un arma letal, la electricidad. La nutria gigante conocida como el leopardo del río es un animal salvaje de casi 2 metros de largo que prospera en este entorno implacable. Estas nutrias viven en grupos muy unidos, utilizando más de 20 vocalizaciones distintas para coordinar sus acciones. Su trabajo en equipo las convierte en cazadoras formidables, capaces de atrapar presas como pirañas, peces e incluso caimanes. Al controlar las poblaciones de peces, las nutrias gigantes cumplen un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas fluviales. Su naturaleza territorial las impulsa a enfrentar a los intrusos, incluidos jaguares o caimanes, con feroz determinación. En la brutal jerarquía del Amazonas, su fuerza reside en la unidad, lo que las convierte en uno de los depredadores más eficaces del río. Las nutrias gigantes demuestran una inteligencia extraordinaria a través de sus estrategias cooperativas. Cada manada, formada casi siempre por una unidad familiar, trabaja en conjunto para patrullar territorios y asegurar alimento. Su comunicación vocal les permite alertar sobre amenazas, organizar cacerías y mantener la cohesión del grupo. Durante la caza,
rodean a la presa en un ataque sincronizado, superando incluso a los objetivos más peligrosos. Este esfuerzo colectivo asegura su supervivencia en una región repleta de depredadores poderosos. Su capacidad para enfrentar a animales más grandes como los jaguares resalta el poder de su defensa unida. En un documental de vida silvestre, el trabajo en equipo de la nutria gigante brillaría como un testimonio de la fuerza que nace de la colaboración. ¿Pero acaso la fuerza de la unión puede derrotar a todos los enemigos? Sin embargo, las aguas del Amazonas esconden otros peligros. La anguila eléctrica cazadora solitaria utiliza descargas de alto voltaje para aturdir a sus presas y ahuyentar amenazas. A diferencia de las nutrias, depende de una habilidad letal y única más que del esfuerzo en grupo. Este contraste plantea una pregunta sobre las estrategias de supervivencia en un entorno tan competitivo. La dependencia de la nutria gigante en la unión demuestra que la cooperación puede ser una fuerza poderosa, pero el arma singular de la anguila eléctrica desafía esa idea. En la naturaleza, diferentes formas de sobrevivir coexisten, cada una eficaz a su manera. En los ríos turbios del Amazonas, un depredador oculto ataca con precisión letal. La anguila eléctrica, un animal salvaje de hasta 2.5 metros de largo, genera descargas de hasta 860 voltios suficientes para aturdir a sus presas o repeler amenazas como caimanes o jaguares. Un estudio de 2025 de la Universidad de Vanderbilt reveló que las anguilas eléctricas pueden trabajar en grupo sincronizando sus descargas para amplificar el ataque, lo que las vuelve aún más peligrosas. Con impulsos de bajo voltaje, navegan en las aguas oscuras y se comunican entre sí prosperando en su entorno. Esta habilidad única les permite detectar presas y coordinarse sin depender de la vista.
En un documental de vida silvestre, las descargas de la anguila eléctrica destacarían su papel como cazadora solitaria, pero poderosa, redefiniendo la manera en que se juega la supervivencia en el Amazonas. Las descargas de la anguila le dan ventaja en una región repleta de depredadores feroces. A diferencia de la mentalidad de manada de la nutria gigante, la anguila suele cazar sola, utilizando su campo eléctrico para localizar peces o animales pequeños. Una sola descarga puede paralizar a la presa al instante, asegurando una comida rápida. Esta habilidad también la protege de amenazas mayores, ya que pocos depredadores pueden resistir un golpe de alto voltaje. La estrategia de la anguila demuestra que un arma especializada puede rivalizar con la fuerza de los cazadores colectivos. Su presencia en el río desafía la supremacía de los depredadores cooperativos, probando que el poder individual puede inclinar la balanza de la supervivencia. ¿Cómo puede una sola chispa cambiar el peligroso juego del Amazonas? Sin embargo, las aguas del Amazonas esconden otra fuerza temible. Un ejército voraz, pequeño pero aterrador, espera para arrasar con todo lo que se cruce en su camino. Las pirañas, con sus dientes afilados como cuchillas, se mueven en cardúmenes, abrumando a sus presas con ataques implacables. Su fuerza colectiva contrasta con las descargas solitarias de la anguila eléctrica, creando una lucha dinámica por la supremacía. La capacidad de la anguila para aturdir a múltiples objetivos a la vez le da una ventaja única, pero la cantidad y la agresividad de las pirañas las convierten en un rival formidable. En este ecosistema brutal, el arma eléctrica de la anguila redefine la supervivencia, planteando la pregunta de si una sola chispa puede superar el poder de un grupo unido. Desde un océano distante, un invasor ha traído mandíbulas letales al corazón del Amazonas. Las pirañas, pequeñas pero aterradoras, son depredadores implacables.
Un cardumen de pirañas de vientre rojo puede abatir incluso a la presa más grande gracias a su número y precisión. Su reputación como máquinas letales de la naturaleza no tiene comparación. Las pirañas tienen mandíbulas con una fuerza de mordida 3 veces superior a su propio peso corporal, capaces de triturar huesos. Una sola piraña de vientre rojo que pesa alrededor de 1 kilo puede ejercer hasta 3 kilos de presión en cada mordida. Sus dientes afilados como cuchillas y que encajan entre sí cortan la carne sin esfuerzo. Pueden detectar sangre en el agua a más de 200 litros de distancia, lo que desencadena un ataque en cuestión de segundos. Usando sonidos de baja frecuencia, coordinan sus embestidas y se mueven como una sola unidad letal. Un cardumen de 100 pirañas puede dejar en los huesos a un animal de 90 kilos en cuestión de minutos. Theodore Roosevelt fue testigo de su poder durante su expedición al Amazonas en 1913. Las describió como demonios asesinos, después de ver cómo reducían a un animal herido a simples huesos. Sus relatos difundieron su temible leyenda por todo el mundo. Aunque una sola piraña representa poca amenaza, la fuerza colectiva de un cardumen es devastadora. Atacan presas grandes como capibaras, ganado, o incluso humanos que cruzan en aguas poco profundas. Sus ataques son veloces, cada pez da mordidas rápidas antes de retirarse y volver a embestir, creando un torbellino de destrucción. Los ríos turbios del Amazonas esconden a estos depredadores, haciendo que los encuentros sean impredecibles. Los pescadores cuentan haber visto cardúmenes de 500 o más pirañas abalanzándose sobre presas heridas. Su número abruma incluso a los animales más fuertes, demostrando que el tamaño importa menos que la estrategia. Una especie invasora posiblemente introducida desde aguas lejanas
ha empeorado la amenaza. Estos recién llegados más grandes y agresivos amplifican el peligro en el ecosistema amazónico. Las pirañas prosperan en aguas cálidas y con poco oxígeno donde sus presas suelen tener dificultades para sobrevivir. Su trabajo en equipo implacable y su fuerza bruta las hacen imparables. Un solo paso en falso en aguas infestadas de pirañas puede terminar en horror. Los ríos del Amazonas, antes vistos como fuente de vida, ahora laten con la amenaza de estos pequeños y despiadados depredadores, listos para demostrar que un cardumen unido de peces diminutos puede derribar gigantes. El tiburón toro cazador de los océanos ha invadido el Amazonas recorriendo hasta 4.000 kilómetros tierra adentro. Puede alcanzar los 3.3 metros de largo y pesar más de 300 kilos. Su mordida con una fuerza de 600 kilos es capaz de triturar huesos. Un estudio de 2024 de la NOAA confirma que los tiburones toro pueden vivir toda su vida en agua dulce, lo que los convierte en una amenaza creciente para el ecosistema amazónico. Los tiburones toro poseen 7 sentidos, incluido un agudo olfato, capaz de detectar sangre en el agua a 5 kilómetros de distancia. Rastrean a sus presas en los ríos turbios con la misma precisión que desarrollaron en los océanos salados. Sus riñones se adaptan para procesar la sangre, lo que les permite sobrevivir en ambientes de agua dulce. Esta adaptabilidad les da ventaja para cazar peces tortugas e incluso delfines de río en el Amazonas, donde las especies nativas luchan por competir. En 2023, los investigadores documentaron tiburones toro cerca de Iquitos, Perú, muy lejos de cualquier océano. A diferencia de las pirañas, que dependen del número, un solo tiburón toro puede dominar a presas grandes por sí mismo.
Su cuerpo grueso y musculoso embiste a las víctimas antes de morderlas, asegurando una derrota rápida. Los pescadores reportan ataques a ganado que cruza los ríos con algunos tiburones derribando reses de más de 225 kilos. Las aguas cálidas y con poco oxígeno del Amazonas favorecen al tiburón toro, dándole ventaja sobre los depredadores locales. Su presencia altera la cadena alimenticia y pone en riesgo a especies como el arapaima. La invasión del tiburón toro probablemente se deba a inundaciones costeras o a la actividad humana como liberaciones desde acuarios. Hoy unos 200 tiburones toro merodean por la cuenca amazónica y su número sigue aumentando. Su agresividad y fuerza los vuelven dominantes, reclamando territorios que alguna vez pertenecieron a especies nativas. Los encuentros con humanos son raros, pero letales. En 2024, se reportaron 3 ataques mortales cerca de aldeas ribereñas. ¿Cómo puede un depredador nacido en el océano reclamar el trono del Amazonas? Sobre las aguas, sin embargo, una diminuta rana venenosa acecha en el dosel. Con menos de 5 centímetros de largo, su piel segrega un veneno capaz de poner en peligro a humanos con solo un contacto. Mientras el tiburón toro gobierna los ríos, este pequeño anfibio demuestra que el Amazonas esconde peligros mucho más allá del agua. Donde incluso las criaturas más pequeñas pueden superar al temido invasor del océano. En las sombras de la selva, otro depredador se mueve en silencio portando un veneno letal. La rana dardo venenosa, diminuta habitante del Amazonas. Mide apenas 2.5 centímetros de largo y pesa menos de 30 gramos. Su veneno, 200 veces más potente que la morfina, puede acabar con la vida de 20 personas en una sola dosis. La piel de una sola rana secreta suficiente toxina para detener un corazón en segundos. Sus colores brillantes, rojo, azul o amarillo, advierten a los depredadores
que se mantengan alejados mientras cumple un papel natural como controladora de poblaciones de insectos como hormigas y termitas. El veneno de la rana llamado batraquiatoxina interrumpe las señales nerviosas causando parálisis y muerte. Las tribus indígenas lo han utilizado durante siglos para impregnar los dardos de cerbatana en la caza. Un solo contacto puede transferir suficiente toxina para acabar con un animal de 70 kilos. A pesar de su tamaño, la letalidad de la rana supera a la de depredadores más grandes como las pirañas o los tiburones toro. Prosperan en la selva húmeda del Amazonas, donde se reproducen en pequeños charcos de agua sobre las hojas. Su dieta de insectos tóxicos como las hormigas de fuego alimenta la producción de su veneno. Los científicos estudian el veneno de esta rana para uso médico. Un informe de 2025 de los National Institutes of Health sugiere que podría conducir al desarrollo de fármacos contra el cáncer o analgésicos más potentes que los opioides. Este potencial convierte su rasgo letal en una fuente de esperanza. Sin embargo, la pérdida de hábitat por la deforestación amenaza su supervivencia desde 2020. Se ha perdido un 15% de su población. El pequeño tamaño de la rana la hace difícil de detectar, lo que aumenta su peligrosidad. Los excursionistas en el Amazonas corren el riesgo de encuentros fatales al rozar las hojas donde estas ranas se posan. En 2023, 2 turistas cerca de Manaus, Brasil, fueron hospitalizados tras un contacto accidental. A diferencia de los tiburones toro, que dependen de la fuerza, o de las pirañas, que utilizan el número, el poder de la rana dardo venenosa reside en su defensa química. Tras la pelea entre animales, aprende que la despreocupación siempre trae tragedia. La fuerza del grupo también tiene sus límites ante un terreno cambiante
y la astucia del enemigo. Lo mismo nos ocurre a nosotros. A veces lo más preciado, la familia, los seres queridos, se pierde simplemente por descuidar riesgos imprevistos. Necesitamos estar más atentos, valorar lo que tenemos y mantenernos más conectados con nuestra comunidad y nuestros seres queridos. Cuando los leones se enfrentan al depredador emboscado más aterrador de África, ¿quién sobrevivirá? Suscríbete ahora para descubrirlo.